Hola hermanos, Dios les bendiga. Este es un pequeño mensaje para la congregación. Quiero decirle que sigamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio nuestro, por las sanidades, por las liberaciones, porque ya el hecho de que Él está en medio nuestro, guiándonos a través de los mensajes, a través de sueños, a través de su Espíritu Santo, es una gran bendición. Quiero que por favor sigamos orando por los enfermos, oremos por los que no tienen trabajo, por Gabriela, por cada uno de los que necesitan un nuevo empleo también. Oremos por ellos para que Dios sea proveyendo un trabajo nuevo o que algunos hermanos los cambie de trabajo porque quizás no se sienten bien en sus trabajos. Estamos orando por todos, estamos orando por la hermana Jessica que tengo entendido que por cuestión de trabajo no puede congregarse. Oramos para que Dios le provea uno nuevo. Y nada, seguimos orando los unos por los otros. Quiero darles un pequeño mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que debemos tener cuidado con las mentiras del enemigo, ¿verdad? Que planta a través de... Te planta en una persona y esa persona puede influenciar al resto, ¿ok? Así que ten mucho cuidado con las acechanzas del enemigo. Él es el mismo y actúa de la misma forma. Nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para darnos cuenta cómo Él trabaja. Sigue siendo el mismo, sigue usando las mismas artimañas. Y una de ellas es que una de las mentiras muy comunes para traer división en una congregación o para aislar a hermanos es que les hace creer que no es necesario congregarse, lo cual es antibíblico y no tiene lógica. Porque antibíblico porque no tiene soporte, porque en ningún momento de la Biblia usted encuentra llaneros solitarios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y no tiene lógica porque el Señor Jesús dejó a su iglesia. Amén. Entonces, si no fuese importante, ¿verdad? Si no fuese importante congregarse, entonces no habría necesidad de congregación, ¿verdad? Les quiero buscar un pasaje aquí rapidito donde el Señor Jesús habla de su iglesia, ¿ok? Y profetiza lo que vendría a ser su iglesia cuando Él estaba aquí en la tierra todavía. Eso está en Mateo 16, 18. El Señor Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro hizo una confesión, y ahorita se lo voy a decir. Y le dijo el Señor Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. Amén. La roca es el Señor Jesús. Y cuando Él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, es por la confesión que hizo Pedro en el versículo 16. En el versículo 16, Pedro contesta a la pregunta del Señor Jesús de que quién ellos creían que Él era. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, o sea, sobre lo que Pedro contestó, ¿verdad? Sobre eso Él edificará su iglesia. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades es infierno, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya el Señor Jesús estaba profetizando de que iba a haber una asamblea, iba a haber una congregación para los creyentes, para los salvos, para los que han nacido de nuevo. Amén. Y dice que el infierno no prevalecerá contra ella. O sea, muy fácil, tiene mucha lógica. Lo que no tiene lógica es que el creyente no se congregue. Y si usted encuentra a alguien, sea su abuelita, sea su mamá, sea el primo, sea la prima, sea quien sea su amigo, que le dice que no es necesario, está siendo usado por el enemigo, porque es bíblico que nosotros nos congreguemos desde el principio. Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 133:1 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si usted ve desde el Antiguo Testamento, Dios permitió que se construyera un templo y ahí las personas iban a ese templo a hacer su sacrificio, a honrar a Dios, a hacer sacrificios de paz,
¿verdad? Y muchas cosas. Era un ejemplo de lo que había, de venir. Amén. Siempre había congregación, siempre hubo congregación. Y cuando el rey David dejó de estar en la batalla, en la congregación, cayó en pecado. ¿Por qué? Porque se encontraba solo. Así que es muy importante, ¿ok? No caer en las mentiras del diablo, ¿ok? Recuerde que las personas no son Dios, yo no soy Dios. Uno tiene que basarse en la Biblia. La persona va a morir, ¿verdad? Y si usted cogió el consejo de esa persona, usted va a tener que pagar las consecuencias. Es mejor ir a la Biblia y ver el consejo de Dios, lo que Dios tiene para uno. Siempre que una persona enseña, tienen que enseñar con base bíblica, ¿ok? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 y 28 dice así Pablo, ¿ok? Vosotros pues son el cuerpo de Cristo, ¿ok? Está hablando de la iglesia. La iglesia, ¿ok? Los santos, los justificados por la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesús, somos la iglesia y Él es la cabeza. Y entonces nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Y dice, y miembros cada uno en particular. Y a uno, perdón, y a unos puso Dios en la iglesia, en la asamblea, en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Amén. Entonces es muy importante la congregación, ahí donde nosotros crecemos, ahí donde nosotros perseveramos, vemos lo que Dios está haciendo. Amén. Es muy difícil que una persona que da prioridad a la iglesia, a la congregación, es muy difícil que él caiga. Muchas personas que yo conozco ya desde que nací de nuevo, que se han mantenido firmes en la congregación, como por ejemplo el pastor Garrett, nunca caen. Siempre se mantienen firmes porque la iglesia lo ayuda a uno a estar plantado, porque está en la congregación con los hermanos, está en ese fuego grande que es la congregación. Pero si usted se aparta, poco a poco se va a enfriar y poco a poco se va a volver frío, se va a volver tibio. Amén. Un testimonio muy corto. Yo me acuerdo que en un tiempo yo me congregaba fielmente en la iglesia y estaba bien, estaba firme. Pero hubo un momento, de un momento a otro, en mi vida privada dejé de orar, dejé de meditar en la palabra y muy pronto dejé de congregarme a menudo como lo hacía. Después llegó un momento donde ya no me congregaba totalmente y Joelma sí lo hacía. Llegó un momento donde yo la comenzaba a criticar a ella, le decía que para qué iba a la iglesia si ella no ponía en prueba lo que escuchaba en la iglesia, no leía la Biblia, no oraba, la comencé a perseguir, ¿ok? Al principio no me daba cuenta de que yo estaba cayéndome, ¿ok? Recuerde, ya no me estaba congregando. Cuando me estaba congregando estaba bien, la gloria sea a Dios, ¿ok? Porque usted se expone al fuego, usted se expone a la congregación donde el Señor Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, amén. Entonces, recuerde que la iglesia tiene lógica. El Señor Jesús la dejó para que nosotros perseveremos, nos gocemos en su presencia y lo alabemos. Nos juntamos para alabarlo, para darle gracias a Dios. Dios nos da 7 días. ¿Cómo es posible que no podamos sacar un día para venir a la presencia de Dios, a darle un sacrificio de alabanza? Amén. Eso le agrada a Dios. Amén. Pero usted se llama cristiano y no va a la iglesia. Las cosas no andan bien. Y así andaban conmigo las cosas, no andaban bien, yo no me congregaba. Noté algo, yo comencé a pecar, comencé a caer en el pecado, así como le pasó a David, de la misma forma. ¿Por qué? Porque no estaba en la congregación de los santos, estaba apartado. Y eso es lo que el diablo quiere, que estemos solos, ¿ok? Porque él sabe que el cristianismo no es de llaneros solitarios. Y si usted se aparta muy pronto, va a ceder a las acechanzas del enemigo, se va a volver tibio, por más que usted tenga conocimiento de la palabra. Y cuando hable con una persona, parezca una persona, ay, que tiene mucha sabiduría, ay, que cristiano o que cristiana, usted sabe cómo es en lo privado, ¿ok? Usted sabe que es muy probable que su vida esté seca espiritualmente, así como yo estaba. Cuando me encontraba con algún hermanito, le decía, hola, Dios te bendiga, y tenía conocimiento de la Biblia, y ellos pensaban que yo estaba bien cuando yo estaba mal. Y Joelma todavía iba a la iglesia, aunque ella no leía la Biblia o no hacía esto y lo otro. Al ella mantenerse fiel en la iglesia, ella no caía en pecado. Yo la trataba de que me ayudara a mentir muchas veces y ella no lo hacía, no cedía. Entonces,
con amor les digo, no dejen de congregarse, traten de hacerlo, porque si ustedes dicen que creen en Dios, proclaman a un Dios, ese Dios necesita, ¿verdad?, nuestro tiempo, así como Él nos da el tiempo a nosotros, porque Él es el que nos da el tiempo, Él es quien nos da la salud, la razón de que nosotros respiramos es Él, y entonces nosotros por lo menos en agradecimiento deberíamos venir a la iglesia a congregarnos, amén, a darle un tiempo de alabanza, escuchar su palabra, su mensaje, el mensaje que Él pone dentro de los ministros, ¿verdad?, los pastores, amén. Ya estoy terminando. Otra cosa, yo no me acuerdo a un Gigi Ávila, a un Nicky Cruz, varones de Dios, que Dios los usó con poder, que alguna vez dijeron que no se congreguen. Okay, yo no me acuerdo ninguno que dijeron, que un Gigi Ávila decir, no es tan necesario que te congregues, hermanito, quédate en casa, lee la Biblia, ahora, y persevera ahí solito, tranquilo, quédate en casa, ¿ok? Nunca él dijo eso. Lo que él sí decía era que si usted estaba en una iglesia fría donde no se miraba el mover del Espíritu Santo, sanidades, liberaciones, el poder de Dios, que saliera de esas congregaciones secas y buscar una congregación espiritual donde se predique la santidad, amén, tanto por dentro como por fuera, amén. Entonces, usted nunca va a encontrar un varón de Dios lleno de la palabra de Dios que le va a decir que va a estar de acuerdo con usted si usted no se congrega, amén, porque es antibíblico, amén. Para terminar, en Hebreos 10:25, creo que fue Pablo, no se sabe a ciencia cierta quién fue que escribió Hebreos, pero dice Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿ok? Sino exhórtense, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Que el Señor Jesús viene. Amén. Entonces exhortémonos los unos a los otros. No dejen de congregarse, y ustedes saben que yo no les estoy dando este consejo para obtener dinero de ustedes o algún beneficio de ustedes, porque ustedes saben que yo no soy esa persona, yo no soy así. Yo lo que quiero es que usted sea salvo, amén. Y si usted no me lo cree, ore y pídale a Dios que le revele si yo estoy mintiendo, si yo estoy diciendo esto para obtener algún beneficio, amén. Dios me libre de tal cosa, amén. Así que cuando el escritor del Hebreo dice eso, que no dejen de congregarse, en ese tiempo ellos estaban siendo perseguidos. Y aún en medio de la persecución, Él les aconseja por medio del Espíritu Santo y les dice, no dejen de congregarse. Los hermanos chinos, y muchas otras hermanos alrededor del mundo que sufren persecución, como en el África, como en Angola, ellos en medio de la persecución no dejan de congregarse. Vamos. No dejan de congregarse, y nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, todo es light, todo es fácil, todo lo queremos ahora como en el COVID, ver los mensajes por el televisor y quedarse en casa, porque eso es lo que le gusta a la carne, quedarse en casa. No le gusta el sacrificio espiritual, porque todo lo de nosotros es sacrificio espiritual, salir de nuestros hogares, del confort de nuestros hogares y conducir hasta al punto donde los cristianos se reúnen y se vuelve la iglesia. La carne no, se quiere quedar ahí con sus excusas, ¿ok? Pero mire, para el trabajo uno se levanta bien temprano, está puntual. ¿Sabe por qué tiene que estar a tiempo? Porque si no lo van a echar. Pero para las cosas de Dios, al Dios donde usted quiere ir a morar, para Él, las cosas de Él son segundo. Para eso sí tenemos excusa. Amén. Un día usted y yo vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que nosotros hagamos. Y tenga cuidado, porque Dios es un Dios justo y Él es fuego consumidor también. Amén. Pero alábele que Él vive, que Él le ama. Alábele que Él vive. Amén. Y Él le ama, y usted está a tiempo de darle prioridad a la iglesia. Amén. A la iglesia. Congréguese, hermanito. Dios me lo bendiga con este mensaje que le estoy compartiendo. En Apocalipsis, miren, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Amén. El Señor Jesús le manda cartas a 7 iglesias. Quiere decir que hasta al último de los tiempos va a haber iglesia, porque es importante. Amén. Le manda cartas a 7 iglesias, a 7 congregaciones. Amén. En el Antiguo Testamento, lo hablamos un poquito, había templo, y cuando los sacerdotes y el rey se descarriaban, amén, Dios tenía siempre un Elías, un Eliseo, a quien les hablaba, a profetas quienes les hablaban, amén, a Nehemías, amén, a Isaías. ¿Y qué es lo que hacía, por ejemplo, Elías cuando recibía mensaje? Iba hasta donde el rey Acab,
en ese tiempo. O donde estuviera la congregación, recibía el mensaje en secreto, pero lo iba y lo llevaba a la congregación. Amén. Lo llevaba a las personas. Así que usted no le crea las mentiras al diablo, porque él sigue siendo el mismo, que el Señor lo reprenda. Y parecen mentiras fáciles, ¿ok? Porque suena muy bonito. Ah, no, yo no voy a la iglesia, pero sigo leyendo la Biblia, sigo orando. Suena bonito, pero no se alinea con la palabra de Dios, no tiene fundamento. El verdadero cristiano se congrega por lo mínimo, una vez a la semana. Así que dejémonos de excusas. Si usted necesita un nuevo trabajo, si usted ve que el trabajo le está estorbando para congregarse, ore. Pídale a Dios que le dé un trabajo donde usted pueda congregarse, donde usted pueda venir a alabarle. Amén, porque usted no sabe si esta es su última semana. ¿Cuántos de nosotros, familiares de nosotros, de nuestra misma edad, se murieron ya? Amén. ¿Cuántos familiares de nosotros, más jóvenes que nosotros, se murieron ya? Amén. Así que, ¿quiénes somos nosotros para pensar que tenemos 300 años más para vivir? Amén. Alábele que Él vive. Amén. No sabemos si tenemos una semana más, 2 días más. No sabemos, hermanos. Así que aprovechemos bien el tiempo. El diablo no quiere que usted se congrega y usa personas como familiares, como amigos para decirle a usted que no es necesario congregarse. Amén. Que el Señor reprenda al diablo con sus mentiras y las personas pueden ser usados por él. Mire, Pedro, caminando con el Señor Jesús, fue usado por el diablo y el Señor Jesús le dice a Pedro, amén. Le dijo a Pedro, lo confrontó y le dijo, apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro, sino que lo que estaba por dentro de Pedro, porque Pedro estaba siendo usado como un instrumento. Así que usted tiene que leer la palabra, llenarse de la palabra y ver el contexto. Amén. Y por último, hermanos, recuerden que el Señor Jesús tiene que ser nuestro ejemplo. Amén, en todo. Él tiene que ser nuestro ejemplo en todo. Él es nuestro ejemplo en el bautismo. Él es el Señor Jesús es el ejemplo de vida que nosotros debemos tener. Amén, nosotros tenemos que imitarlo a Él, amén, tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesús. Ok, cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él hizo su ministerio, hizo su misión solito, o sea, solamente Él caminó solo, se mantenía solo todo el tiempo. No, ¿verdad? Él todo el tiempo se mantenía en congregación, desde pequeño, ¿verdad? Él iba al templo, amén, y a las sinagogas, amén, desde pequeño. Recuerden aquella ocasión donde fueron al templo con María y con José, amén, y cuando se fueron, el Señor Jesús, teniendo como 12 años de edad, se quedó en el templo, en la congregación. Y después de 3 días, María y José lo encontraron en el templo, vea, en la congregación. Y cuando ya creció, amén, que él comenzó su ministerio, amén, él no anduvo solo, él anduvo congregado, él anduvo con sus discípulos y se congregaba y enseñaba en las sinagogas, amén. Todo el tiempo estuvo rodeado de personas y estuvo congregado todo el tiempo hasta el día que fue levantado al cielo, amén. Hermanos, yo les envío este mensaje no para que se sientan mal, amén, sino para que perseveremos juntos, amén. Yo no les envío esto para atacarlos, ni mucho menos, sino para que sepan que tenemos que pararnos en la palabra y obedecer la palabra y que Dios les ama y que todavía hay tiempo, amén, hay tiempo de caminar, hay tiempo de hacer las cosas bien, amén. Por eso es que nosotros tenemos el arma, amén, la herramienta que se llama arrepentimiento, amén. Hoy día, amén, hoy podemos hacer las cosas bien, amén, cambiar la forma de pensar, dejar de creerle las mentiras al diablo y creerle a Dios, amén. Así que a congregarse, amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde que les amo en Cristo Jesús. Amén.